Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanol. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos lo que conversamos, SQC, acá en la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro anfitrión y auspiciador. Estamos hoy día, post elecciones municipales, con nuestros contertulios de siempre. No hemos invitado a nadie, especialmente para conversar entre nosotros sobre los significados y alcances de esta elección. Por lo mismo, esta conversación va a tener los altibajos propios de nosotros mismos. Que no dejan de ser. Que no dejan de ser. Alto, pero bajo hasta ando con mucha pica. Wow. Me imagino. Voy a hacer una presentación rápida para los que se incorporan a este programa. Patricia Arancibia Clavil, historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones. En fin, panelista importante aquí de Santiago de Chile. Gracias. Es gran polemista, sobre todo. Sí, gracias, Federico. Sobre todo cuando me pinchan. Bienvenida. Bueno, Sergio Mico, abogado, cientista político, filósofo, doctor en filosofía, profesor del Instituto de Estudios Públicos de la Universidad de Chile. Asuntos públicos. De asuntos públicos, sí. Bien. No lo logrado. Bien. Casi lo logré. Pero casi. Bienvenido, Sergio. Muchas Para gracias. ser abogado tenéis re mala memoria. No, es que tengo una frustración ahí, no sé por qué no Sí. me resulta ese nombre. Luis Eduardo Escobar. Análisis freudiano vamos a hacer. Luis Eduardo Escobar, economista, candidato a doctor en economía, asesor de empresa y miembro de esta tertulia desde el origen. Bienvenido. De este panel. Bienvenido. Gracias. Panel tertuliano. Sí. Bueno, acá estamos. Post elecciones, yo creo que abramos el fuego de una con una pasada rápida de lo que les parece, quiénes son los ganadores y perdedores y los alcances de esta elección. Y ahí vamos interviniéndonos sin mucho asco, para que esto tenga cierto ritmo. ¿Por qué no partes tú, Sergio Mico, que estás ahí en el centro político? Claro. No, a ver, ¿Y sigue teniendo importancia el centro político con tanta abstención? siempre. El problema es que con la abstención se reduce la cantidad de gente que vota, pero las lógicas siguen siendo las mismas. Yo eso es lo que iba a plantear en primer lugar. Yo creo que hay un dato nuevo y hay una gran derrota para la democracia política, para la democracia representativa, porque los representantes van a tener más legitimidad y fuerza para tomar decisiones en la medida que más gente vote por ellos. Y yo creo que, no creo, sino que afirmo, acá tenemos un primer problema. Ahora, es una abstención que no perjudicó violentamente a un grupo u otro, como uno pudiese pensar, porque si tú te fijas, la UDI, como partido a nivel de concejales, subió 2 puntos con respecto a las elecciones pasadas. Renovación Nacional bajó 2 puntos, la Democracia Cristiana subió 2 puntos, el Partido Socialista. Bueno, uno más bien ve que a pesar de que votó más, así 1 millón de personas menos, más o menos los porcentajes se mantuvieron iguales. Esa es la segunda cosa, en partidos a nivel de concejales. Y el otro dato, evidentemente, es una derrota tremenda para el gobierno y una victoria por la oposición que ni ella se esperaba. Es posible que, ¿cuándo se irá a saber si hubo una especie de enroque de votantes? ¿Tú te refieres ¿Por qué a...? enroque? Porque A ver. hay menos votantes, ¿cierto? Claro, 1 millón y sí, tanto menos. sí. Pero los que votaron no necesariamente son los que votaban antes. Claro. Pudieron haber Cambió, salido algunos debe y cambiar la entrar otros. composición. No, sin duda Ese que cruce eso ocurrió. es relevante, pero es difícil de hacer. Yo creo que eso se puede hacer, pero ya con análisis más sofisticado de las mesas nuevas, Federico. Sí. Ahí tú puedes ver... Pero que las mesas antiguas también tienen votantes nuevos. Sí. Ah, claro. Si no es fácil, pero... No, Pero bueno, y- pero en fin, pero yo te digo, ahí hay un dato, ahí yo creo que tenemos que discutir mucho qué pasó con la abstención. La abstención hay una en ciencia política que se llama la abstención técnica, que es cuando los procedimientos para votar son muy engorrosos y dificultosos. Y yo creo que acá se cometió un error de creer que simplemente por cambiar las normas
técnicas para inscripción automática y voto voluntario, eso iba a producir una participación masiva. Y eso no fue así, porque hay abstenciones que son políticas, son cívicas, son socioeconómicas. Socioeconómicas, por ejemplo, gente que tiene bajo capital cultural, que no tiene mayor información ni conocimiento. Hay abstención ideológica, de crítica. Oye, Luis Eduardo, para que vayamos moviendo un poco esta conversación, ¿no será un llamado de atención grande y demostrativo de una crisis de modelo, más que de sistema democrático, porque yo creo que el sistema democrático no está en crisis hoy día, pero sí el modelo político, modelo económico, porque pareciera que son las capas medias las que hicieron estos ajustes y sacaron algunos alcaldes que se parecía que no iban a salir, que estaban seguros. ¿Qué hay con eso? Bueno, mira, yo tengo algunas discrepancias con Sergio desde hace mucho rato sobre esta cosa del voto voluntario y las consecuencias que iba a tener sobre la abstención. Yo creo que coincidíamos en qué es lo que iba a pasar. Generalmente cuando uno mira alrededor del mundo, en los lugares donde hay voto voluntario, los grados de abstención son más o menos parecidos al que hubo en esta elección en Chile. Salvo cuando salvo cuando hay cosas así muy importantes o hay un conflicto. Las presidenciales baja la abstención, seguramente. Pues, claro. Y por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, que tenía tasas de abstención del 60-65%, en la última elección votó el 80% de la gente que estaba capacitada para votar. A mí me llamó la atención. Déjame terminar una cosita sobre eso. Pero entonces yo sospecho que lo que ocurre aquí es que hay mucha gente que efectivamente, desde luego que no votó, pero la gente que fue a votar sí estaba tremendamente interesada en lo que pasó. Y tanto es así de que hay 3 municipios emblemáticos, entre comillas, Ñuñoa, Santiago y Providencia, donde cambiaron los alcaldes. Entonces, se logran... ¿Qué significación le das tú a los municipios estos más emblemáticos o clave? Bueno, siempre se dijo de que en Providencia la cosa era muy estrecha. En Santiago muchas veces uno escuchaba en los comentarios de la gente que supuestamente está más cercana a los temas políticos de que era probable de que la Carolina todavía digo, perdiera la elección. Y en Ñuñoa nadie hablaba de que lo ganara Fernández Allende. Entonces, ¿qué significación le das? Entonces, yo creo que lo que demuestra es que cuando la gente sí está interesada, cuando hay cosas que la gente la moviliza, en esos lugares la gente va y vota y las cosas pasan las cosas que vimos, digamos, ¿no? Y que no necesariamente significa que tenga que votar todo el universo para que estas cosas resulten. Los votos siguen siendo importantes. Para que se legitime completamente, ¿no? Si tú estimas que esto va a ser una elección de autoridades municipales, locales, en ese sentido, el 60%, 61% de abstención no te llama tanto la atención. No, es decir, hay legitimidad democrática, claro. No es un gran llamado de atención. No. ¿Y tú, Pati, piensas igual? No, a mí me preocupaba mucho la abstención. Nunca fui partidaria del voto voluntario, sí de la inscripción automática, porque yo creo que sí se deslegitima la democracia, porque puede llegar un momento en que cualquier presidente, si sigue la cosa así, cualquier presidente, ya sea Bachelet, ya sea Golbo, sea La Mano, quien sea, con una abstención de esta naturaleza, resulta que hay una mayoría que no va a estar no sabemos cómo se va a comportar la presidencial. Sí. Ahora yo quiero decir un par de cosas en relación o los alcaldes, la legitimidad. Un alcalde en cuya votación participó el 40% y él sacó la mitad, es decir, representa el 20% de los electores. No, es que ese es el supuesto que yo no comparto. Bueno, pero déjame terminar mi análisis. Tú lo puedes no significa que represente el 20% que votó por él. Puede representar a mucho más gente, lo que pasa es que solamente el 20% fue a ser efectivo su voto. Pero eso te digo, pues esa legitimidad al voto, no la encuestas de opiniones. La atención muchísimo cuando vino la Carola Toá en el último programa y del convencimiento que existía en la concertación y en la oposición de que la abstención iba a perjudicar a la concertación. Yo siempre eso lo miré como algo extraño. Porque si tú haces un análisis histórico de la historia de Chile reciente nomás, desde lo reciente, contemporáneo, digamos, de los 60 para adelante, tú te das cuenta que la centro-derecha en general, en líneas globales, la gente de centro-derecha
está mucho menos aglutinada, se aglutina menos, se organiza menos, tiene una estructura de organización política muy menor en relación... Un ADN más individualista. Justamente por eso. Más Entonces, yo te diría que los grandes causantes de la pérdida de la B, por ejemplo, en Providencia, es una centro-derecha irresponsable. Dos, yo creo que no fue a votar. En segundo lugar, yo creo, y déjame hacerte la disquisición, Yo que no también, concuerdo con eso, pero sí, después- no, lo podemos debatir. Sí. Lo que yo pienso también es que he escuchado a muchos decir en los análisis que el triunfo de la Josefa Errázuriz es un triunfo, digamos, maravilloso de la oposición y sobre todo de la concertación. Y yo te diría que la gente se olvida que la Josefina Errázuriz fue a una primaria donde derrotó a la concertación. Y que Pero era una ella es candidata una de oposición, y que ¿no? es De una, concertación. pero es una mujer de centro derecha, tú no puedes decir que es una mujer de No. centro izquierda. Entonces, esto de adueñarse de los Pero ahí candidatos, tú te equivocas, ¿ah? Tú te equivocas, de una los mujer, candidatos, una mujer de centro izquierda, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste que era de centro derecha? entonces, pero no es una mujer que represente en verdad a la izquierda chilena. es independiente, pero es una mujer de centro izquierda. Perdóname. O sea, nadie Entonces, resiste 30 años en el PNUD siendo de centro derecha. Entonces, yo te diría que aquí los análisis hay que hacerlos, yo los dividiría, porque no es lo mismo la pérdida de Salaquet o de Sabat que la pérdida de Providencia. La pérdida de Providencia, a mi juicio, es una repetición, es una politización extrema, ideologizada, que puso al sí y al no de nuevo en primera plana. En Providencia, sí, estoy hablando de clarísimo. Providencia. Es un sí y un no. Y así todo pienso que tener el 46% para un sí, digamos, visto así, es bastante alto. Entonces, Providencia, y con esto termino, en relación a todo lo que he escuchado en la televisión y hoy día en la mañana los comentarios de que atroz lo que ha hecho la B, las palabras que dijo la B, y yo me pregunto, alguien de las personas que dicen que atroz lo que dijo la B, que fue imprudente, ¿ya? Es cierto que fue imprudente al decir la serpiente, no sé qué. Sí, que- Espérate, Federico. Fue imprudente, lo reconozco y cualquier persona normal lo reconoce. Pero alguien se ha preguntado todas las bestialidades que se le dijeron al señor Lavé. La que el señor Federico Joanón aquí, mi gran amigo, pero desde el punto de vista político, ideológico y de cosmovisión, mi adversario, que ha cooperado, mi amigo Joanón, ha cooperado a denostar a una persona y esa denostación, ese bullying permanente, ese Pero por bullying, favor. pero déjame terminar, ese bullying permanente a Cristian Lavé no es criticado por nadie, pero sí es criticado cuando Lavé dice dice una palabra que no debiera haber dicho. ¿ya? Bueno, pero- Entonces, a mí me parece esa que es el interpretación- colmo. Que hay un, ¿Me permite? y hay un 46%, ojo, ¿ya? Hay un 46%, es decir, digamos la mitad. 50 y Puedo 50. dar mi interpretación. El Yo sé- 50%. yo sé- ese redondeo Pero es tojadizo. 50%, 46-50% de personas en Providencia. No, pues yo estoy, en este momento votaron estoy por 3 la B. contra 1 que votaron por la B y a los cuales alguien tiene que representar. Está bien, está bien. Ah, está bien, y tú, Santiago. y déjame Yo no voy a- decirte, yo voy a y hacer déjame una decirte que tesis, Eso aquí, no entiende, sí, Patricia. y quiero terminar diciendo que les agradezco porque hoy día cuando llegué a este programa, señores telespectadores, ninguno de los presentes me echó ninguna talla pesada. Todos se cuidaron de no decir venís con la cola. Y yo vengo con una cola tremenda. Vengo con una cola que me la envuelvo acá, digamos, y me aprisiona. Ya. Pero quiero agradecer la gentileza y la La bonomía, caballerosidad. digamos, y la caballerosidad de mis adversarios políticos, aunque yo soy absolutamente independiente, pero no podía dejar de decir esto. Bien, me La parece. cola de la B acogota Federico, tú cualquiera. quieres No, aclarar. pero una cosa, yo no voy a volver a proferir las expresiones que en la cooperativa fue, por si acaso, en un programa que tuvimos el viernes pasado, pero porque ya no es alcalde. Para mí lo esencial era por el rol que jugaba que dije lo que dije, y es mi opinión sobre él.
pero puede ser un ciudadano que camina por la calle, yo no lo voy a andar insultando, ni mucho menos, pero en tanto alcalde fue que dije lo que dije y no lo voy a repetir para no ofender a nadie. Pero yo tengo una interpretación muy distinta a la tuya. Yo creo que, así como me preocupa la abstención, por supuesto, que se morigera con las palabras de Luis Eduardo, que le da una explicación más de naturalidad, digamos. Ahora está naturalizándola. Claro, ahora yo creo igual que... pero si aprobaron voto voluntario, ¿sabían que la abstención iba a ser 60%? Primero cuestiones que te digo, primero, seamos claros. El propio gobierno que promovió el voto voluntario decía que iba a votar entre el 55 y el 60%. El gobierno tuvo muy mal el peor de los analistas dijo que quizás un poco menos del 50%. No, el gobierno tenía la idea de que le iba a favorecer. Segundo, perdóname. Por eso no se movió. Y los analistas de oposición, pero por favor, partidarios del voto voluntario, decían que lo que se iba a perder con el voto voluntario se ganaba porque habían 5 millones de nuevos electores. Entonces, perdónenme, acá hay 5 millones de nuevos electores. ¿Sabes por qué? Perdona, de los cuales que no van a votar. ¿Y sabes lo que ocurre? Que justamente el planteamiento de Luis Eduardo naturaliza la abstención. Porque a mí me preocupa eso, porque tú sabes lo que ocurre hoy día entre los partidos. Porque se dijo, miren, con estos votos voluntarios los partidos políticos van a partir a seducir las macanas. ¿Por qué no les interesaba si un alcalde ya electo, un concejal ya electo, los partidos políticos que se la saben de memoria dónde están sus electores no hicieron nada? Y ahora, hoy día, si ustedes ven en la prensa el debate, el tema entre los partidos políticos es ver, bueno, Goldberg es candidato o Andrés Alaman, ¿y qué va a pasar con la democracia cristiana? Pero diciendo porque, bueno, esto que no fueron a votar, pucha, qué lástima por ellos. Pero habían alegado, yo quiero ahí decir una cosa, la concertación... ¿Tú crees que los resultados habrían sido radicalmente distintos? Es que yo te quiero decir una cosa. Pero sin duda alguna. Es que este es mi punto. Pero entonces, ¿por qué la gente no está votando? El chofer de ayer del taxi. Él no va a votar porque iba en una comuna donde estaba hasta aquí con el alcalde que había ganado desde 1992, ¿ya? Y él dice, yo no, para protestar. Nada, ni se supo. El mío dijo que yo no voto por ningún ladrón. 1 millón de votos nulos, 2 millones de votos nulos, ahí te quiero ver. Pero en esta cuestión, ¿cómo se interpreta a la gente que no fue a votar? Veamos cuántos son... Perdona, y quiero agregar una cosa más. Se está diciendo mucho, mira, además las cifras no son tan así, Luis Eduardo, en votos voluntarios son 60, 70% en otros países. Pero aparte de eso, se dice, mire, pero esto es a nivel municipal, pero a nivel parlamentario y presidencial va a votar más gente. Sí, yo creo que va a votar más gente, pero te das cuenta la inestabilidad, porque el tema político que de repente se te meten 1, 2, 3 millones de... No, y el alcalde es más cercano, por lo tanto se supone que la gente debiera votar. Pero quiero decir... Yo estoy muy molesto también por este tema. Las ideas, porque está muy entretenido, pero me quedé con el tema de la interpretación de lo que ocurrió respecto de la B, que no es solo la B. Pero es que está en eso, sí, cuando lo interrumpimos. Es verdad, es decir, ahí hay un tema de esa abstención que significa, y ya nos vamos a pronunciar más y conversar más. Yo no soy tan bondadosa con la interpretación como Luis Eduardo, tampoco soy tan alarmista, pero sí está claro que hay un llamado a atención. Creo más bien al modelo, pero bueno. Pero volviendo, ¿pero qué pasó? A mí me parece, y eso me parece en general una cosa mala de la elección, que hay que sacar elecciones, en fin. Es el gran perdedor, el sistema representativo. Pero a mí me parece, deja de dar una vuelta en relación con lo de la B, me parece que hubo un gran aporte democrático en esta elección, cual, a mi entender, fue que incluso la derecha sacó, porque eso si uno analiza los votos, sacó a su gente más vinculada al pinochetismo. Si uno ve, porque las elecciones incluso... ¿Qué dice incluso? Quítate el incluso. No, porque mira, tenemos... La derecha o la centro-derecha. Tenemos la B, que ya más vinculado al pinochetismo, duro, imposible, incluso, etcétera. No quiero pelear contigo, por eso. Sí, por eso no quiero pelear, pero tenemos eso. Tenemos a Sabat, que también... Pero déjame. Tenemos a Garrido, en Independencia. Sí, tenemos a todo lo que era el núcleo más pinochetista,
que salió, pero teniendo la derecha muy buenas votaciones en general. Es decir, hubo mucha gente de Te derecha. dije 46% en No, Providencia, no. ¿te parece poco? Sí, pero No, ojo, pero no, a nivel a de nivel concejales, de la derecha concejales sacó incluso 33 puntos, ¿no? Oye, Un incluso. poquito menos. Pero por eso te digo. Pero en varias Sí. comunas, es decir, aquí hubo. Espera, déjame terminar la idea. Entonces, el punto es que hoy día, y eso me parece a mí positivo, es que hoy día estamos, el sistema tiene problemas, por supuesto, y tiene cosas que mejorar, por supuesto, pero ya el pinochetismo quedó en la historia. Y los Lavé, los Sabat, los Garrido, que hasta el final seguía Entonces, siendo... porque la nieta de Allende, digamos, Eso llegó a no tiene Ñuñoa, nada que ver con- quiere decir que el pasado vuelve. No tiene que ver. Digo No, yo no, que, es que siguiendo tu misma lógica, que la derecha, si tú me dices la que derecha se si la B desprende. se va porque la B era pinochetista y llega la nieta de Allende, quiere decir que Pero no tiene volvemos. nada que ver. Estoy hablando porque estoy hablando Estamos hablando de historia, estoy porque hablando tú me de pones a Pinochet y yo te Carlos no, pongo a Cuadrado Carlos. Prats. estamos También hablando ganó. de las violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de esa parte No, pero es que impresentable eso no- de la pero derecha. si eso no Hoy estuvo día la en derecha juego, es que yo estuvo. te diría, ¿Puedes decir perdona. que Es que Pedro estuvo. Sabat tenía que ver algo Es que que ver estuvo. con la violación de los derechos pero humanos? sí con el Pero pinochetismo me lo duro está- que sí a la Fue larga. Gabriel de Badiola. Pero Yo quiero perdona, retomar, no, pero yo, no, pero perdón, perdona, pero yo deja- quiero retomar un tema que yo tiene no- que ver con la abstención pequeña. Y que es algo que Yo yo quiero le darle opinión rescato primero. a Meo, que se lo he escuchado varias veces y creo que es importante cuando hablamos de la abstención. Mucha de la gente, los taxistas o el verdulero o la gente o los jóvenes que no van a votar, te dicen, no voy a votar porque la política no me interesa. Y Meo se lo he escuchado muchas veces y en esto tiene toda la razón. La política está metida en nuestra vida cotidiana, en los impuestos que pagamos, en si fumamos supuesto, o no por fumamos. supuesto. En la cama, dice él, municipal. si es que usa, con la píldora el día después o no la píldora el día después. Si se En las legaliza cosas o no el más, matrimonio homosexual. en la cosa más concreta, en lo concreto, no es solo en lo valórico, en lo conceptual. Entonces, cuando la gente te dice, a mí no me interesa la política porque no me llega, es porque nadie le ha sabido explicar los efectos que tiene tener un Falta buen educación representante. Hay un problema de educación cívica. Pero pero básica hay y gente que está fundamental. muy educada y que llega a las mismas conclusiones porque Por enojo, dice por último. que a través de estos procedimientos institucionales yo sé que con mi voto no voy a conseguir nada, y hay otra gente que también dice, sabe que en este modelo de desarrollo lo que hace el Estado, lo que hacen las políticas públicas para solucionar mis problemas cotidianos es poco y nada. Entonces, detrás de la abstención hay también fenómenos que son súper valorables y que yo quisiera que nosotros los enfrentáramos y los resolviéramos. Pues yo quiero insistir en un punto, que la persona que se abstiene, por utilizar una analogía que no me gusta, es como la persona que no ingresa al mercado nomás. No da una señal, no está nomás. No, Claro, porque es muy difícil considera- de interpretar. y no es considerada. ¿ya? No, ese alcalde que fue reelecto hoy día ya está viendo cómo constituye, bueno, a quién va a nombrar el pladego, supuesto. etcétera, y sigue entonces, como se autonomiza la política de este enorme porcentaje de chilenos que evidentemente están diciendo a mí no me interesa. Yo quiero insistir en ese punto. ¿Es pero un caldo cultivo para los outsiders? por supuesto, y Claro. el populismo, ¿Ah? oye, Y esto un ocurre en un populismo. país Dejémoslo, que ¿qué crece, le pasa ahora ¿Qué a le la parece vecina? que retomemos que ese tema a la crece vuelta? para económicamente, por ¿Qué supuesto. le parece que Imagínate con retomemos crisis ese tema a la económica en vuelta? serio estos A ver que se lo resultados. escuchaba, imagínate con crisis económica. O el día de mañana diputados y senadores que tienen que tomar decisiones súper difíciles en materia de energía, de educación y todo. ¿Y no se van a atrever? No se van a atrever. No se van a atrever. Es súper fregado. sí. Vámonos a un El gran pequeño- perdedor, para que cierres eso, el gran perdedor de las elecciones municipales del 2012 es la democracia. Representativo, yo no. Es la democracia representativa. Esta o- democracia No, representativa. comparto para nada. Bueno, Sin duda alguna. volvemos en unos minutos acá desde la Universidad de Talca. Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV.
Estás viendo Somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos, estamos de vuelta. Había quedado aquí en la mesa como tema principal, como no, el tema de la abstención y el posible caldo cultivo para los outsiders. Y yo agregaría, a propósito de outsiders, ¿qué pasa con los partidos chicos? Porque hay resultados bien curiosos o bien necesarios de interpretar, como el caso del PRI, y del el PRO también, que le fue bien. en fin. Pero antes de eso me gustaría hablar sobre de los ganadores. Dentro de los ganadores en la concertación está sin duda alguna el Partido Demócrata Cristiano, que nadie daba un peso por la democracia cristiana, que ya le habían hecho el ¿Es así o no, Sergio? le habían ¿Nadie hecho daba un el peso? RIP hace mucho tiempo y eso lo sabe Sergio. Y a mí me parece bastante positivo, digamos, que le haya ido bien, que haya sacado candidato bueno. Creo que ganó, bueno, ha ganado en muchas partes, pero... No, el partido que tiene más alcaldes y más población... Sí. Pero a lo que voy, ¿por qué es importante esto? Es importante porque y después los socialistas les fue muy bien. si tú sumas el eje PS-DC versus el eje PC, radical, PPD, el triunfo de la moderación, digamos, del eje PS-DC es muy fuerte. Y eso es muy importante porque Bachelet, 28, 23. claro, porque eso implica que Bachelet, que es obvio que ya está integrada. ¿Será la gran ganadora Bachelet? No, Bachelet va a tener que tener mucho cuidado, y esto es súper interesante en la estructura, y se lo escuchaba a Andrade y a otros, en la estructura del diseño de lo que van a ser los apoyos a esa candidatura. Porque, oye, pero a esta altura sin yo creo duda... que hasta la derecha quiere que venga Bachelet, ¿o no? ¿Por qué dices tú eso? Porque a recomponer este ambiente, ¿no? Y tanta abstención y desilusión. Yo creo del que para la sistema, derecha la crisis... puede ser la salvadora del modelo, ¿no? Yo creo que toda crisis como la que está viviendo la derecha en este momento, la centro-derecha, porque hay que reconocer hidalgamente cuando se pierde, y se pierde en buena lid, digamos, salvo en el caso de Providencia, que fue un bullying. Pero más allá de eso, yo creo que es el gran bullying. hay que... Él es el bullying de la política chilena. Yo creo que hay que reconocer, obviamente, el fracaso que ha tenido el gobierno y los partidos de centro-derecha, pero fíjate que, aunque les parezca increíble, hay que positivizar eso, porque esta crisis, como muchas otras veces, las crisis profundas son las que ayudan de alguna manera a tomar el toro por las astas. Que veamos cuáles son los impactos en la oposición y cuáles son los impactos, porque pues partiste por hacer alguna referencia a lo que está pasando, podía pasar en la oposición. En la oposición y ahora después está, me fui, porque yo creo que sí, porque también es un tema lo distinto dejo. que va a pasar en la UDI, en el RN y en son el las gobierno. dos cosas, pero a mí me parece Quizás que... tengamos candidata única. Claro, de la gran coalición. La gran coalición. La derecha y la izquierda. Jamás será Mira, yo creo que esto refleja la dispersión política que existe actualmente en Chile. Sin duda a la DC le fue bien y al PS también le fue bien, a la UDI le fue bien. La RN, Más allá que perdieron en alcaldías muy importantes. Sí, pero en términos de la votación global subió 2,2 puntos y se reitera como el principal RN partido. era más Y grande el partido RN. más votado de Chile. Y se Sigue ratifica siendo. como el partido más grande de Chile. Aunque no le guste. Eso no es menor para lo que está pasando. Pero por otro En lado un también... partido cuyo recurso principal de poder no son los votos. Ojo también. ¿Cómo que? Bueno, tiene una enorme red económica. Sí, No, pero la además tiene UDI votación popular, dura y pura. perdóname. Esta cosa de la UDI Florida, popular que tratan de vender. No, la UDI popular, Claro. es siempre es cosa de ver lo que ganó. Sí, pero está bien. Pero Y en la política ¿Qué cantidad democrática... de recursos? ¿Qué cantidad de recursos? A no ser que tú me digas. Las políticas que trata de que Oye, implementa la hablemos UDI de son los recursos, antipopulares. de Pero en los fin. recursos económicos Ya, en las pero en campañas, fin, pero dejémoslo para después. pero hay un montón de otros partidos chicos que tuvieron votaciones Eso me interesantes interesa que lo abordemos un y que en poco. total andan cerca del 20%. Sí, es mucho. Y esa Es decir, constituye... dentro de los que de este padrón chico y que Está vota, achicado, claro. ya hay un 20%. Claro, que es más o menos el resultado de la última elección presidencial.
Claro, pero ahí votó más gente. Está bien, pero no, el Pero porcentaje... si se produjo el ahí, porcentaje, se achicó se achica el número de personas que votan, pero los porcentajes son más o menos los mismos. O sea, no, yo creo que ahí hay un tema, Eduardo, sistema... Tú tienes razón ahí. Así el PRI, el Partido Regionalista Independiente, está en 7,7 puntos. ¿Ya? Incluso creció un poquito, ¿no? El PRO está en... 4,7 por ahí. No, bueno, pero con varios otros partidos, 4-7, 4-4, ahí no tengo bien, entonces estamos hablando de 18, 19 puntos. Ese es un dato también, ¿no? Ese es un dato importante de la política. Pero no estamos dispersando, es decir... Claro, entonces y entonces lo que ocurre con la próxima elección parlamentaria es sumamente preocupante, porque si el sistema de elección de alcalde fuera binominal, habríamos tenido un empate, porque 44% la B, habría salido elegido la B y la Josefa. En Santiago habría pasado lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, esta cosa, cuando se habla de la crisis, yo creo que lo que tenemos y de representatividad, no es porque vote poca gente, sino que poca gente vota porque en la práctica, en las elecciones parlamentarias próximas, vamos a volver a tener empate. A pesar de que hay un 20% de la población que está en otra posición distinta y que no logra tener una representación parlamentaria que sea que sea proporcional a su tamaño. Y eso sí que es preocupante. Ahí es donde yo veo que está la crisis. A menos que haya un proceso de convergencia dentro de la oposición. Porque si no, lo que va a ocurrir es lo que dices tú. Así, hoy día un resultado que ha sido tan bueno para la oposición puede desencadenar un proceso político súper complejo dentro de la oposición, que es decir, todos no se van a declarar ganadores, todos van a dar por fallecida, van a dar por, no, dentro de la oposición, porque el gobierno en eso hay que reconocerlo y el propio Carlos Larraín han sido transparentes. Y de las pocas veces que se reconocen derrotas sin los peros. Sin los peros, bueno, perdona, entonces van a decir, mira, la derecha está en 33 puntos a nivel de concejales. ¿Ya? La derecha está derrotada en la presidencial, así que corran, que florezcan las 1000 flores y vamos a esta gran primera vuelta que sería como la primaria, donde todos pueden presentarse y en segunda vuelta nos vamos a volver a juntar. Y claro, cuando uno ve que la derecha está en 33 puntos, eso tiene presentación, pero eso es la debate. Así perdió Jospin en Francia. Claro, y eso es la debacle a nivel parlamentaria. Porque tú te vas a encontrar con... Y la presidencial puedes perder. Y puedes incluso perder la presidencial. Ojo con ese resultado. Hay casos en... y en la derecha, disculpen, como mencionaste los dos temas, yo creo que en la derecha, fíjense ustedes lo que va a pasar. Yo creo que Goldborn, con esto de sacarse la foto con Salaquet en el balcón, presidencializó la elección de la comuna de Santiago, que quizás eso es parte también de la derrota de Salaquet, provocó la reacción de Renovación Nacional, y ahora hay mucha gente que dice, bueno, si está tan perdida la elección, ¿vale la pena irnos con un candidato así independiente? ¿O es Longueira, puede ser? Y Alaman ya lo dijo. Acá esto de las encuestas. Alaman es el gran ganador, ¿no? Claro, entonces te digo, y eso es interesante. ¿Qué va a pasar con Andrés Alaman, con Evelyn Matei, con Pablo Longueira, con Chadwick, que dejaron de ser senadores? Perdona, que dejaron de ser senadores. Yo creo que ¿Van a presentarse candidatos al Parlamento? ¿Van a anunciar? No, es que esto es re importante porque la derecha va a apostar. ¿La derecha va a apostar a continuar apoyando a Sebastián Piñera hasta el final? ¿O va a decir ya esto está perdido? ¿Ya? Y vamos al Parlamento. Lo más lógico que va a ser lo segundo. Lo más lógico que va a ser lo segundo, porque así es la política. Pero yo creo que Alamán, lamentablemente, a mi juicio, no quedó bien, porque la gente valora mucho, y sobre todo la gente centro-derecha, valora mucho la lealtad. Ese es un valor importante en la centro-derecha. ¿Leal Andrés Alamán? Y creo que al ponerse en una posición de lavarse las manos frente al tema, lo que pasó ayer, anteayer, porque esto el lunes pasó, el domingo y el lunes, está poniendo al poner en entredicho al propio Goldborn, que estaba, digamos, yendo a saludar a su amigo, digamos, y que obviamente él tenía toda una representatividad, pero iba a saludar a su amigo. Bueno, al hacer eso, yo te diría que la lealtad, que es un valor importante en la centroderecha, lo ve
y han escuchado. Un valor importante en todo el no, ser no, humano. pero sobre todo en la centro-derecha. Yo no veo que en otras partes la lealtad sea tan fuerte. Bueno, pero eso son opiniones, no son verdades, son opiniones. Yo por lo menos tengo esa... Es que después mucha gente critica a los que son leales. Entonces, pero no quiero entrar en ese, porque podríamos pasarnos un día en relación a ese tema. Pero lo que te quiero decir es que Alamán en definitiva no quedó bien. No quedó bien en relación a mucha gente de centro derecha que vio su actitud de pugna con Goldborn en relación a las presidenciales como una deslealtad. Pero eso y es política, ¿no? Sí, es política, pero a la gente no le gusta a la gente desleal. ¿Qué va a hacer el gobierno, simple. Pati? Yo sé que tú no eres parte del gobierno y se lo han perdido el gobierno. Pero ¿qué va a hacer ahora el gobierno en la situación en que está? Porque Piñera es un winner, ¿no? Y es un gallo que le gusta ganar y está ahí complicadísimo y tiene que hacer cambio de gabinete. Una apuesta prospectiva, así cortito. Sí. ¿Qué harías tú si fueras Piñera y fueras igual de winner que Piñera? Sí, yo lo escribí en Capital hace un año, ¿sí? En la revista Capital. Yo creo que Piñera ya llegó. Es decir, ya fue presidente. Ya lo logró. Sí, pero yo creo que él quiere algo pasar. Sí, claro, oye, pero para no es su... para poder pasar a la historia sí, de una forma pero más... pero no es su... no, ya lo hizo. No, yo creo es decir, no pierde el sueño viendo quién lo va a suceder. ¿Y el cambio de gabinete qué va a pasar? No, cambio de gabinete... ¿Se va a ir por los partidos, se va a ir por afuera, con gente de afuera? ¿Qué va a hacer? No lo sé. ¿Los políticos, los no políticos? ¿Piñera? Yo creo que se va a ir por los amigos. Ah. ¿Y sabéis por qué se va a ir por los amigos? Creo yo, me puedo equivocar totalmente. Bueno, lo hizo al inicio de su gobierno, después lo reemplazó. Y eso es lo que hubiera hecho yo al final. Se llevó a Chadwick de claro, me lleva a la gente de más confianza, que no me van a jugar chueco en la mitad que ando años. Además, es para pagar la luz. Sí. Es para pagar la luz. Entonces, además, alguien que tenga proyección política en la centro-derecha, como es la política, va a ser muy tonto de querer seguir. Y por eso van a estar con los amigos, la gente leal. Va a estar al final porque él le va a pagar la luz. Suena un poquito hogareño, ¿no? No suena como presidencia de la República, suena un poquito hogareño. Pero por favor, ¿y tú crees que hay alguna presidencia que no tenga rasgos hogareños? No, por supuesto. Sí. Imagínate la de Michelle. La de Michelle era un hogar calientito. Analicemos también. Un poquito más la abstención. Oye, ¿el caldo cultivo para los outsiders? ¿Quién es? ¿Podría ser un Parisi? ¿Podría ser un medio que crece? Hablemos de eso, pero una nota al pie respecto a lo que dice Patricia. Yo encuentro, otra de las torpezas políticas que se cometió en Chile fue acortar el periodo presidencial a 4 años. O sea, tú te das cuenta de lo que estamos hablando. O sea, estamos diciendo de que desde este momento prácticamente Piñera lo único que le queda es apagar la luz. No, y como no es un interruptor, será una ruedita, así que se va a demorar 12 meses. Pero le quedan 15 meses de gobierno a este señor. Entonces, y estamos hablando de que ya se acabó. Entonces, tener estos periodos presidenciales de 4 años es una aberración sin reelección. Yo creo que Piñera va a tratar de hacer alguna jugada para es probable, más. pero la percepción popular, la percepción popular es que el tipo ya se le acabó su periodo presidencial. Yo creo que 6 años porque 8 gobierno que tenía una bajísima aprobación, yo diría recibió un golpe electoral durísimo. Entonces, ¿qué incentivos tienen los partidos políticos de gobierno y seguirse apoyándose? Sí, pero antes de eso yo quisiera también las cosas positivas, porque a mí me impresionó mucho el avance de las mujeres. Sí. No solamente, y ojo con este sesgo tan capitalino, centralista que teníamos, que tú eras Santiago Centro y Providencia, 2 mujeres, Maya Fernández Allende, también bien impresionante. Hablaba muy a lo cubano. Hoy día, es que ella, claro, ella vivió... Sí, claro. Hoy día yo sabía, la democracia cristiana tiene 11 mujeres alcaldesas que tuvieron una gran votación. Antofagasta es una de las ciudades más ricas y pujantes de Chile, ganó una mujer rompiendo todo el esquema y enfrentándose a otras mujeres. Entonces yo te digo, ahí hay un dato más que interesante, y el otro es la legitimación vía primaria, en candidaturas como la de Carolina Toa o la de Josefa Raza. Carolina Toa queda muy bien posesionada. Pero falta mucho. Entonces yo te diría también son de las cosas positivas que uno vio en estas elecciones municipales, para no quedarse simplemente con las preocupantes, que a mi entender son la abstención. Yo creo que la más, claro, yo creo que la más preocupante sin duda alguna fue
que esta crisis, entre comillas, institucional y representativa que empezamos a observar con las movilizaciones sociales desde el año pasado, que es un fenómeno bastante mundial, pero que aquí se ha concentrado, puede tener, y que ha sido muy incentivado, y ha sido muy incentivado por los outsiders. A mí eso es lo que me preocupa. Porque aquí tenemos crecimiento económico y deslegitimidad del modelo. Si la revuelta árabe contra el autoritarismo, eso no existe en Chile. En las protestas en Europa es un Estado que se está achicando y un crecimiento económico donde... Es la rebeldía del exitismo, es decir, es la rebeldía frente al exitismo. Yo creo que acá hay una crisis de representación política y de redistribución económica que no hemos sabido resolver bien y que la abstención es otra parte de esta crisis. Pero puede ir un París hoy día, porque ya no hace falta hablarle a los que votan. Ahora se le puede hablar directamente a los que no votan y poder tener un los que no votan no votan, pues que ese es el tema, es que los que votan no votan. A menos que los seduzca como los que no votan no votan. decir, no votan, pues entonces por lo tanto, Oye, no votan por el sistema de hoy, es decir, por los partícipes en el sistema de hoy, pero ¿y quién dice que no son pues sabes que en la encuesta de opinión pública, si tú ves por ejemplo en la CEP, la gente como Parisi marca 5 o 6 puntos. A las encuestas ya no les creo nada. Buen punto. Pero lo que te quiero decir es que la gente, la que va a votar, vota claramente por los partidos políticos. Por supuesto, porque esos son los que están. Pero bueno, esos son los que están yendo a votar. Pero es que esos son los que son más los que no van a votar. Es correcto, si la gente tiene que votar por los partidos políticos, el problema es cómo uno lleva a la gente a votar. Ese es el gran desafío en un sistema de voto voluntario. No, pero tiene que subirlo arriba de la micro. Y después tiene que ser que voten el papelito y que no lo escriban nulo. ¿No? Entonces hay que, hablando con Carmen Andrade desde Puente Alto, claro, por eso te digo, uno tiene que... Ella decía lo que eran los 2.000 pesos de ir a votar. Es un voto voluntario, gente de clase media baja. Influye, ¿no? También pero igual hay lo que pasa es que es difícil de cuantificar cuántos no fueron a votar en protestas, siguiendo los llamados a no votar, y cuántos no iban a ir igual porque no están ahí, o cuántos están muy molestos, pero no van, no por hacer un llamado, sino que por una cosa profunda y no política, sino que están hasta las pelotas, pero no sin significado político inmediato, pero puede llegar a tenerlo si un outsider va y los seduce. Si uno convence, el taxista de Sergio, el taxista de Sergio que dice, mire, yo no estoy ni ahí, no voy a ir a votar, porque este caballero lleva 20 años. Si a ese tipo de personas y los estudiantes que dicen, yo no saco nada con ir a votar porque no puedo cambiar el sistema, si tú logras meterle en la cabeza a esa gente de que el voto importa, y yo creo que tú puedes cambiar tu vida votando, porque si no la alternativa es agarrar los fusiles, ¿no? Entonces, si tú logras hacer eso, la cosa cambia. Pero es que hoy día no podéis seducirlos porque nada cambia. Es gato barro. No, pero sí cambia. O sea, yo creo que la gran lección, anoche tuve una discusión con mi hija, así, media entre mail y Twitter y cuestiones, ella dice, no, ¿para qué saco con votar? Porque igual no puedo cambiar el alcalde. ¿Cómo que no? En Providencia cambió el alcalde, en Ñuñoa cambió el alcalde, en Santiago cambió el alcalde, en Antofagasta cambió el alcalde, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, si la gente va y vota, la cosa cambia. Puede ganar por 20 o 80 votos, es decir, cada voto cuenta. Claro. Si con un voto se puede cambiar. Entonces, por eso que a mí me preocupa mucho cuando mis amigas empiezan a hablar de la crisis del sistema representativo. El sistema representativo funciona en la medida que la gente tiene algún interés y ve que su voto vale para algo. Pero no iba a reír filosóficamente mi punto contigo, es que tú lo haces depender. Utiliza las palabras deber, derecho, libertad, interés, pues yo te digo responsabilidad, deberes. No, interés sí. Si tiene interés, perdona, si no tiene el interés, primero falla con un deber, con una responsabilidad, con una virtud. A esa gente la necesitamos dentro de Chile. Yo en eso soy confuciano igual que tú. Me gusta que la gente sienta un sentido de responsabilidad por el lugar en el que vive. Y que nos estén esperando que los vayan a buscar y incentivar. Y yo creo que Meo con la Patricia tienen razón. ¿Ya? La política está metida
metida en tu dormitorio. Está metida en tu dormitorio, está metida En en tu baño, colegio, está metida en la sí, pega, todas está metido partes. en el sistema de transporte, está Todas metido partes. en el aire que tú respiras, en todas las cosas. Pero cuando durante 20 años denostamos a la política y hablamos de los señores políticos, Claro. entonces hemos creado un ambiente en el cual va a costar mucho Eso lo- volver a me ha convencer quitado- a la gente a que quiera votar. Me has quitado la palabra porque yo iba a decir que hace 2 años que estamos más o menos en este programa. Y creo que una de las cuestiones importantes es que había cierto consenso de que la importancia que tiene no seguir denostando la política, porque la política en sí misma es una actividad tremendamente válida, noble. ¿Y qué pasa? Que yo creo que gran parte de culpa de lo que está pasando también a nivel de abstención y del no estar ni ahí, lo tienen, no tanto, obviamente los políticos, obviamente los partidos políticos, pero mucho los medios de prensa, mucho los medios de comunicación, Sin duda. que lo que han hecho a lo largo de este tiempo es denostar, tratar de, y generando, digamos, un clima y una sensación de crisis ya profunda. Y Eso creo, es la culpa al mensajero. y eso, ¿verdad? no, y eso es de Creo una que gran comunicación hay unos irresponsabilidad. mejores y otros Y peores, es una pero gran no. irresponsabilidad de los medios, y por eso programas como estos son Hay importantes. poco, yo donde digo, la cobertura de los medios de la televisión es un escándalo. de la El televisión domingo municipal. salían los candidatos presidenciales a ver las caricaturas en el Mercurio y no había ni una ni de Parisi, ni del MEO, ni de alguien del PRI. Eran Fijándote, cuatro de la pauteando. concertación y 4 de la alianza, y chao. Ahora hay cosas, El otro perdona. 20% no existe. No, yo creo que... Entonces eso es Colegio, gravísimo. perdona, acá hubo un proyecto de ley para incluir ya definitivamente educación cívica. Se rechazó, ojo. ¿Quién lo rechazó? ¿Por no, qué? bueno, Pero, ¿sabes? sí, senadores de derecha, ¿Pero por qué? Patricia. No, pues, aduciendo libertad de enseñanza, en fin, que eso ya está incluido en el objetivo general, los contenidos básicos y objetivos generales de educación. Te digo, ¿cómo van a la conocer Soledad Alvear, la senadora, propuso transporte público ese día, gratis. Bueno, está bien, pero son medidas, porque el otro derechamente es llegar al educación cívica era voto obligatorio nuevamente. Y sanciona Vamos a de tener que verdad. parar. Nos quedaron en el tintero un montón de, por supuesto, aristas o aspectos. Un poco más conversar sobre Bachelet. Sí, En eso. fin. Pero La próxima. ¿Con quién pagó para la el próxima. Bachelet? Ajá, Con contigo, el eje contigo. de ese- Con puras no, mujeres y contigo entre Con el eje de Con puras CPS. mujeres. No, porque con eso no hay que le da. sumar. Bueno, somos lo que conversamos acá de la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro anfitrión y auspiciador. Nos despedimos de este Somos lo que conversamos post-electoral en la tertulia chica, con altos y bajos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.